En esta presentación, abordaremos el tema de la globalización en América Latina. El principal objetivo será establecer el rol de América Latina en los procesos de la aldea global, así que en términos generales, el proceso de globalización comporta distintos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos. Hablaremos de la liberalización del comercio, el sincretismo cultural, el entorno social y los avances tecnológicos que influyen con la globalización. Esta grabación fue creada con el fin de contextualizar la historia de América Latina, que está conformada por 41 países. Todos ellos comparten una historia en común: la supeditación al capitalismo extranjero. Desde el siglo XVI, la expansión capitalista llegó a Latinoamérica para convertir sus recursos en fuentes de acumulación de capital, mediante la explotación y extracción de las riquezas nacionales, con el genocidio y la dominación, destruyendo usos y costumbres, ciudades enteras, dando origen así al colonialismo. A partir de los movimientos independentistas del siglo XIX, el mundo se enfrentó a una nueva configuración del orden económico que se vivía hasta ese entonces, con el dominio de las naciones europeas y el saqueo de las colonias. No es el fin de la interdependencia, es una pausa hacia el desarrollo imperialista del capitalismo, un capitalismo sofisticado, ya no bajo el estandarte de la corona, sino bajo el paradigma del mercado. Se promueve la integración de las naciones, que paradójicamente conlleva a la formación de bloques económicos que establecen aranceles y regulaciones para aquellos que no formen parte del bloque constituido. Irreverente término globalización dentro de este entorno fragmentador, para 1870 a 1913, caracterizada por una gran movilidad de capitales, de mano de obra, y un auge comercial basado más en la fuerte reducción de los costes de transporte que en la liberalización del comercio. Hasta 1950, periodo en el que disminuye significativamente el comercio internacional a causa de la Gran Depresión y de las dos guerras mundiales. Hasta 1973, etapa caracterizada por una creciente integración global derivada del nuevo orden económico internacional surgido de Bretton Woods. Se impulsa la cooperación financiera y comercial a escala multilateral, sobre todo entre países desarrollados. Hasta 1990, sus rasgos básicos son: gradual generalización de la liberalización comercial y financiera, impulso a la privatización de empresas públicas, creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales, e intenso avance en tecnologías de las comunicaciones y del transporte. De 1991 hasta la fecha, se intensifica la integración económica, gracias a los avances acaecidos en la Unión Europea, a la multiplicación de las áreas de libre comercio, NAFTA, a la DI, Mercosur, ASEAN, y, particularmente, a la mayor movilidad de la tecnología, información y capitales en contraste con la limitada movilidad del factor trabajo. Para el caso de Colombia, igual que para el resto de países de América Latina, las consecuencias de la globalización y del neoliberalismo económico a través del cual se viene conduciendo el país, han sido bastante perjudiciales. Un estudio reciente de Luis Jorge Garay muestra cómo la mayor parte de la población colombiana se encuentra en un estado lamentable de exclusión social. Esto es una situación de privación de bienes, servicios y oportunidades de integración y participación político-social, todo lo cual le niega el acceso al relativo bienestar o aprovechamiento de las ventajas que debería ofrecer la convivencia colectiva. De acuerdo con el autor citado, la exclusión social se expresa en elevadas desigualdades e injusticias sociales, aumento de la pobreza e indigencia entre sus habitantes, el alto desempleo e informalidad laboral, las deficiencias e incumplimiento de las obligaciones sociales del Estado en materia de salud, educación, vivienda y prestación de servicios básicos, y finalmente, poca atención prestada a la infancia y a la vejez. Todo lo cual genera un ambiente social demasiado conflictivo e inestable que no garantiza la cohesión social, amenazando peligrosamente la supervivencia del país. Según la información que trae el estudio en mención, no puede ser más dramática la situación.
Estas son algunas estadísticas que nos ilustran el estado al cual hemos llegado bajo la influencia de la globalización y aplicación del repertorio neoliberal para América Latina. La concentración de la riqueza y el ingreso han aumentado, pasando el coeficiente de Gini de 0.54. La pobreza e indigencia, igualmente han crecido a el 60% de la población es pobre, y cerca del 25% indigente. Los salarios reales promedios de los trabajadores han disminuido, y con ellos el bienestar de numerosas familias. El 66% de los trabajadores percibe 2 salarios mínimos, y el 37% uno, pero al abrirse los mercados, América Latina tiene mayores posibilidades de exportar recursos naturales por medio de tratados de libre comercio. El problema está en que América Latina exporta recursos naturales, y los países industrializados, desarrollados, le dan un valor agregado al ingresarlos nuevamente al subcontinente como productos manufacturados. Es decir, pagamos mucho más por un producto hecho con nuestra materia prima. Por ende, quizás los países de América Latina ganan dinero al exportar, pero los países desarrollados ganan mucho más vendiendo estos productos. Es decir, se amplían las desigualdades. Los ricos, más ricos. Los pobres, más pobres. La competitividad internacional puede definirse como la capacidad que tiene una empresa para lograr un mayor y mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados extranjeros, y preservar así las condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y futuros. El rendimiento internacional de una empresa significa evaluar la competitividad de la empresa en términos de sus consecuencias, es decir, a través de los resultados netos que se obtienen de su rivalidad competitiva con otras empresas que disputan el mismo mercado, obteniendo así una mejor cuota internacional. Por consiguiente, es necesario conocer cuáles han sido esas causas que han contribuido en la obtención de esos rendimientos, lo que se define como competitividad ex ante, en tanto que representa el potencial competitivo. La competitividad internacional de las empresas tiene que ver con las fuentes de creación de ventaja competitiva, competitividad ex ante, con el perfil de internacionalización, y con la presencia de la empresa en los mercados internacionales, y su rendimiento en el extranjero, competitividad ex post. La globalización es un tema muy importante dentro de nuestra vida cotidiana. Este se basa en aspectos económicos, culturales, sociales y tecnológicos a gran escala. La globalización hace pasar los procesos de estar dentro de una ciudad, región o país a internacionalizarlo y convertirlo en un proceso global. En el ámbito económico, habla en general de la apertura de los mercados a una economía más liberal por la interrelación que tienen los mercados internacionales independiente de su ubicación geográfica ni su moneda de intercambio. Solo lo que importa es la oferta y demanda. Se encuentran ventajas como nuevos mercados y políticas económicas, masificación de información sobre la producción, desarrollo tecnológico casi ilimitado, lo cual permite comerciar con cualquier lugar de la geografía. Y desventajas como los beneficiados son los países desarrollados, y no los latinoamericanos, y se amplían las desigualdades sociales quedando el trabajador sin ninguna herramienta contra el capital ni contra los inversionistas, haciendo que las riquezas se concentren en una minoría. En el ámbito cultural, la globalización se puede ver como un proceso, el cual por medio de tecnologías, las comunicaciones se agilizan provocando un intercambio de información a escala mundial. Esto provoca la modificación de conductas e identidades características de pueblos determinados. Esto conlleva una homogeneización de las culturas, ocasionando la pérdida de identidad siendo solo una aldea global con las mismas costumbres, formas de vestir, etc. Es decir, todos con la misma cultura. La cultura autóctona afectada por la influencia de la cultura extranjera por la globalización, parece ser una cultura que ha ido perdiendo su identidad y su riqueza. Por ejemplo, la influencia que provocan los Estados Unidos al controlar los medios de difusión, hace que la gente imite e integre los objetos y comportamientos a su propia identidad y cultura. La gente se involucra internamente con procesos ajenos a ellos. El ámbito social es el impacto que tiene en las personas.
en las familias, y en la sociedad en general. Incluye los problemas relacionados con la globalización en el empleo, en las condiciones de trabajo, en los ingresos, y en la protección social. Lo social abarca lo relativo a la seguridad, la cultura y la identidad, la inclusión o la exclusión social. Así, el trabajo hace a la persona participar de la sociedad, en su cultura, economía y toma de decisiones. Con la globalización, se afecta el trabajo, haciendo al obrero más difícil encontrar, y tener que profesionalizarse para la actividad laboral, ya que lo que se busca es competitividad laboral por el país, y por la empresa, y esto acarrea una serie de problemas como lo es el desempleo. Habiendo mucha oferta y poca demanda, pagando salarios bajísimos, y provocando problemas de pobreza y marginalidad. La tecnología y ciencia facilitan extender, apresurar y fortalecer la globalización. Sin quererlo estamos aceptando la cultura tecnológica que nos establece el mundo desarrollado, para poder funcionar en el diario vivir en la sociedad.